Buenas tardes, soy Héctor Campos y vamos a hablar un poco acerca de la termodinámica. De una forma muy sencilla, vamos a hablar de los principios de la termodinámica. La idea central es entender cómo se transforma la energía cuando ocurre un proceso y por qué a veces esa energía se aprovecha como trabajo y otras veces, valga la expresión, se pierde como calor. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos ver, pues, de una forma más intuitiva la termodinámica. Partimos de calor, que aparece cuando hay una diferencia de temperatura, y ese calor puede transformarse en trabajo, como cuando un motor mueve un mecanismo. Esto no significa que todo el calor se va a convertir en trabajo. Eh, Hay algo de ese calor que podemos decir que se pierde, ¿no? Entonces, como introducción, podemos decir que la termodinámica estudia cómo entra o sale energía y en qué forma lo hace, principalmente como calor o como trabajo. Entonces, vamos a seguir el siguiente orden. Primero, ¿qué es la termodinámica? Pasamos después al primer principio, que trata el balance de energía. Después vamos a continuar con el segundo principio, que explica la dirección natural de los procesos, para cerrar después con entropía, que es una idea clave para entender irreversibilidad. Pues, de una vez, ¿qué es la termodinámica? En pocas palabras, es la parte de la física que estudia la energía y sus transformaciones. Cuando ocurre un proceso, es decir, cuando un sistema cambia, la termodinámica se pregunta qué pasó con la energía y de qué manera se manifestó ese cambio. Para analizarlo, casi siempre se habla de dos formas de intercambio con el entorno: el calor y el trabajo. El calor aparece por una diferencia de temperatura y el trabajo se relaciona con un efecto mecánico, como una expansión, como una compresión o cualquier acción que produzca un efecto externo. También por eso se vuelve importante poder hablar de cambios de estado y poder hablar de equilibrio, porque la forma en que describimos un sistema depende de sus propiedades y de si esas propiedades se mantienen o esas propiedades cambian durante la observación. Entonces, en ingeniería todo eso se usa con un objetivo muy práctico, como plantear balances de energía, es decir, poder relacionar lo que entra o sale como calor o trabajo con lo que cambia dentro del sistema. Finalmente, además de cuánta energía hay, la materia también necesita explicar hacia dónde tienden esos procesos. Y esa parte ya conecta con el segundo principio. Bien, vamos a tratar de explicar el primer principio de la termodinámica, que se entiende como un balance de energía, ¿sí? La idea base es que la energía se conserva, no aparece de la nada ni se pierde. Todos sabemos que la energía no se crea, eso se transforma. Entonces, cuando yo observo que un sistema cambia, lo que tengo que preguntarme es qué entró o qué salió del sistema para que ocurriera ese cambio.
Y en termodinámica, esas dos formas principales de intercambio con el entorno son el calor y el trabajo. Bien, ahora si hablamos de un sistema cerrado, el punto clave es que el cambio que vemos dentro se refleja como un cambio en energía interna del sistema. O sea, lo que entra como calor o lo que sale como trabajo termina viéndose como una variación en la energía que el sistema tiene por dentro. Y por eso este principio es tan útil en ingeniería, porque me permite plantear balances en procesos reales. Por ejemplo, en recipientes, en equipos o en motores, puedo ordenar el análisis identificando qué entra como calor, qué se intercambia como trabajo y cómo eso se refleja en el cambio del sistema. Pasamos ahora al segundo principio, ¿sí? No basta con que la energía se conserve, también es importante la dirección natural en la que ocurren los procesos. Primero, vemos que en la parte de arriba se muestra lo que pasa de la manera espontánea. Si tengo un cuerpo más caliente y otro más frío, pues el calor va a fluir naturalmente del caliente al frío. Digamos que es el sentido normal del intercambio del calor. Ahora bien, en la parte de abajo representa el caso contrario. Si yo quiero que el calor vaya del frío al caliente, pues no va a ocurrir por sí solo. Para lograrlo tengo que aportar trabajo externo, o sea, energía desde afuera. Por eso aparecen los engranajes para simbolizar ese trabajo. Y las flechas rojas verticales representan justamente ese, digamos, bombeo de calor hacia el lado caliente. Pero solo es posible porque estamos metiendo trabajo al sistema, ¿sí? Esto pasa, por ejemplo, con un refrigerador o una bomba de calor. Y con esto podemos entender la tercera idea. Para describir esta dirección natural, sobre todo la irreversibilidad de los procesos, se usa el concepto de entropía, simbolizado con la letra S. ¿Qué quiere decir esto? Pues la entropía ayuda a distinguir qué procesos pueden ocurrir de forma espontánea y cuáles requieren intervención externa para forzarlos en sentido opuesto. Y pues ya para cerrar el segundo principio, la idea clave es que en la vida real los procesos tienen dirección. O sea, no pasa, no pasa como sea. Normalmente avanzan de una manera espontánea hacia un estado más estable, que podemos llamar equilibrio. Por eso el calor, por naturaleza, tiende a ir de lo caliente a lo frío. Si yo quiero lo contrario, por ejemplo, subir calor de un foco frío a lo caliente, pues tengo que meter una fuerza o un trabajo externo, ¿no? Y pues aquí entra, por ejemplo, la entropía. Pues ahorita no vamos a ver ninguna forma ni nada, pero nos va a servir para entender una forma de describir qué tan irreversible es un proceso y por qué existe ese sentido natural en el que las cosas tienden a ocurrir. Por ejemplo, en este caso, aquí vemos un vaso que se rompe, un vaso roto. Pues, se pudo haber caído o alguien lo pudo haber roto. Pero lo importante es que qué es lo que pasa después. Una vez que está roto, no va a regresar por sí solo a estar otra vez como nuevo, ¿sí? Esto que no se puede volver atrás es lo que llamamos irreversibilidad. Para arreglarlo, habría que meter trabajo externo para recoger esos pedazos, pegarlos,
etcétera, ¿no? Sin esa acción, el vaso no se compone. En esta imagen vemos una máquina térmica tipo Carnot. Eh, para aterrizar un poquito mejor el ejemplo de la entropía. Primero, la idea es que esta máquina toma calor del foco caliente, que aquí en el dibujo está simbolizado con la letra T y el número 1. Ese calor no se queda ahí guardado, por así decirlo, sino que una parte se aprovecha para producir trabajo, o sea, energía útil. Por eso sale la flecha de trabajo simbolizada con W. Segundo, y aquí lo importante, no todo el calor se va a convertir en trabajo, ¿sí? Siempre hay una parte que ya no se puede aprovechar. Entonces, esa parte se envía al foco frío, que aquí lo estamos simbolizando con la T y el 2. Aquí lo marqué como que ese calor se va hacia la derecha, el que queda como rechazado. Y tercero, aquí donde entra la entropía. La entropía me sirve para describir la dirección del proceso, ¿sí? El sistema funciona porque el calor baja del foco caliente al frío mientras se obtiene el trabajo. Y también me ayuda a juzgar si el proceso es más reversible o más irreversible. Mientras más pérdidas o cosas reales metes, más irreversible se vuelve. Entonces, en resumen, entra calor en T1, ¿sí? Una parte se vuelve trabajo y el resto se rechaza a T2. Ese flujo y esa dirección es justo lo que la entropía ayuda a explicar. Ahora vamos a hablar un poquito en esta diapositiva del balance de entropía. La idea es que la entropía del sistema puede cambiar por 3 vías y eso es lo que representa el primer recuadro de arriba. Primero, por calor. Si entra o sale calor, se está transfiriendo entropía con el entorno. Segundo, por flujo de masa. Cuando el sistema es abierto, la masa que entra y la que sale también transporta entropía. Y tercero, que pues es la parte más importante en procesos reales, la generación de entropía dentro del sistema, que aparece como simbolizado como generación, la palabra generación en color verde. Explicando un poquito el segundo dibujo, vemos que representé lo que entra con la masa, lo estoy marcando como mayor entropía, porque aumenta la entropía del sistema, y lo que sale lo estoy marcando como menos entropía, porque salió afuera del sistema. Y la conclusión está en la parte de abajo. En procesos reales siempre hay algo de irreversibilidad, y eso significa que se genera entropía dentro. Por eso el proceso tiene una tendencia hacia el equilibrio, como lo indica la flecha que usa ahí de desorden hacia equilibrio, ¿no? Es decir, en resumen, el balance no solo cuenta lo que se intercambia con el exterior, también toma en cuenta lo que se produce internamente cuando el proceso no es reversible. Y para concluir, o como conclusiones, podemos decir que la termodinámica nos sirve para entender qué pasa con la energía cuando un sistema cambia, ¿sí? Con el primer principio hacemos balances entre calor, trabajo y el cambio interno del sistema, pero con eso no es suficiente. El segundo principio nos dice hacia dónde tienden los procesos en la vida real.
y ahí entra la entropía, que ayuda a describir la irreversibilidad y la dirección hacia el equilibrio. ¿Sí? Pues eso es todo. Muchísimas gracias. Que pasen buenas tardes.